Hola, soy Lina María. Bienvenidos a este espacio de historia, lecturas y compañía. Continuamos con la lectura de Aranjuez, la tercera novela de Gilmer Mesa. Este capítulo se llama Fútbol y es el número 8. Es un poco la continuación de la historia de un integrante de la familia de los Piojos, los protagonistas del capítulo anterior. Bienvenidos a este espacio. Gracias por escucharme, gracias por darle me gusta y gracias por compartir este video. Bienvenidos de nuevo. Capítulo número 8. Fútbol. En mi barrio, el fútbol siempre fue una actividad capital con la que todo el mundo tenía algo que ver. Algunos lo practicábamos, otros lo consumían fanáticamente en radios portátiles y en contados casos en algún televisor que solo las familias más acomodadas tenían y que los días de partidos importantes se volvían comunitarios. Los ponían en la acera de la casa y toda la cuadra concurría sin importar quiénes se enfrentaran, porque era novedoso ver en vivo lo que apenas se intuía a través de la onda corta de las transmisiones radiales. Costumbre que perduró hasta los tiempos en que incluso los más pobres logramos con miles de esfuerzos tener unos. Así fuera pequeño y en blanco y negro, como el de mi casa, al que le poníamos una pantalla policroma encima para simular los colores y que vendían por separado. Sin embargo, la gente prefería arremolinarse alrededor del televisor comunal que algún vecino sacaba a la vereda para compartir la emoción con todos. El fútbol emparejaba al pillo y al sano, al pobre y al no tan pobre, al anciano y al niño, a todos por igual. Nos sonsacaba alegrías y rabias análogas. Y cuando llegó la época en que los pillos se instalaron con su dinero y derroche en las cuadras del barrio, estos tomaron como excusa los partidos para agenciarse el favor de la gente, patrocinando comilonas los días de juego y prestando los televisores más grandes que había visto en mi vida, y a color. Los días de fútbol se volvieron una fiesta que alcanzó su máximo esplendor un miércoles de mayo de 1989. Cuando el Atlético Nacional conquistó el triunfo en el certamen internacional más importante del continente, la Copa Libertadores de América. Desde esa noche nuestra relación con ese deporte se transformó, se exacerbó en todos los sentidos. Los entusiastas del Nacional se hicieron más frenéticos y arrogantes. Los que no teníamos interés particular en ningún equipo, arribamos nuestra simpatía al campeón, porque no hay nada que atraiga mayor favoritismo que las victorias, y más en una sociedad obligada a perder como la nuestra, en la que todo y todos nos decepcionan constantemente. Los padres a los hijos a sus padres, los profesores a sus alumnos, estos a aquellos, la iglesia a su feligresía, los esposos a sus cónyuges, los vecinos a sus iguales y los gobiernos a todo el mundo. Por lo tanto, el fútbol es la manera en la que la colectividad expresa sus frustraciones y sus ínfulas más profundas y primarias. Nos brinda la válvula de escape que ecualiza un poco la ruidosa inequidad social en la que vivimos sumidos. De ahí que con ese triunfo todo el mundo se sintiera identificado. Fue un desahogo general. Un equipo de puros criollos ponía el nombre de una ciudad y hasta de un país en titulares de todo el mundo por algo bueno y noble. Hasta los hinchas de equipos contrarios tuvieron muy en el fondo un mínimo de orgullo, porque sabían y sentían que una puerta se abría para el deporte nacional y tuvieron que guardar la envidia y el rencor, si los tenían, y reconocer que era lo más grande que habían conseguido el fútbol autóctono desde su creación. Pero lo más importante, sin duda, que produjo ese histórico partido fue que a nosotros, los pelaos, nos permitió soñar en serio con un futuro promisorio, independiente del hampa y la esquina, porque hasta los pillos admiraban a los futbolistas, tanto o más que a sus patrones. Ahora había otra forma de sobresalir en el barrio: ser futbolista. Por eso, desde el siguiente día todos empezamos a practicarlo con denuedo, no solo como el divertimento que había sido siempre, sino buscando emular a los ídolos recién encumbrados al Olimpo futbolístico, remedando sus movimientos, tomando sus nombres y remoquetes. De esa cohorte salieron un montón de chichos, leoneles y chonticos, quienes conservaron su apodo hasta mucho después de que pasara la fiebre campeona.
Las horas se nos iban corriendo detrás de un balón de día y de noche. Improvisábamos canchas en todas partes de la calle, en las aceras, en los solares y hasta en las salas de las casas con padres alcahuetas. Nuestra vida social se volvió de pronto un eterno partido de final. Y como si de tal se tratara, nos aplicábamos con disciplina y rigor a triunfar en esos cotejos espontáneos por más espuriosos que fueran. Empero, como en todos los oficios, hay personas que sin importar cuánto tiempo se dediquen, ni el gusto que sientan por lo que hacen, no alcanzan nunca un nivel aceptable en la labor y van quedando relegados, como en nuestro caso, a ser los eternos malos arqueros de todas las contiendas disputadas, o los que nadie escoge en la repartición inicial y tienen que aceptar la onerosa condición de entrar al gol, es decir, que solo pueden jugar como refuerzos malos y estorbosos en el equipo que permite la primera anotación. Están por otra parte los que logran con esfuerzo un nivel suficiente y juegan sin hacer el ridículo, pero sin aportar demasiado. Y están los dotados, los que parece que hubieran heredado la destreza genéticamente, pero no de un familiar, sino del epítome genérico del jugador universal que cada tierra ha tenido desde el origen de los tiempos. La quinta esencia del futbolista calidoso ecuménico. Ese que sin haber tocado nunca antes un balón, cuando cae en sus pies, sabe exactamente qué hacer y además inventa nuevas formas para adornar con filigranas mágicas cualquier movimiento con el esférico. El que deja regados a los demás con sus fintas cósmicas, sin que nadie pueda explicar cómo lo hizo. El que tiene el tiro perfecto en técnica y exacto en su definición. Y el que además no parece que hiciera ningún esfuerzo para conseguir lo que el resto de mortales nos cuesta una eternidad de aplicación tesonera. En nuestro barrio, ese egregio jugador era Ñoño, el hijo intermedio de los Piojos. Desde que su tío fue asesinado y él y sus hermanos empezaron a ser parte del combo de adolescentes que cada día veíamos en el fútbol la actividad más bonita, lucrativa a futuro e importante de nuestras vidas, demostró un talento raro. Como los Piojos nunca antes habían jugado, el primer día en que lo incluimos en un picado, que es como se nombra al partido de pelados de arcos hechos con 2 piedras, a 6 pasos una de la otra y en el que los 2 más calidosos del barrio hacen una pequeña caminata que se llama picomonto, que consiste en que el que llegue primero donde el otro le toca iniciar la escogida del resto de participantes que formarán su equipo, dejando a los 2 más paquetes para el final. Los 2 piojos grandes que hicieron su debut en el fútbol y en la vida social quedaron relegados al final. Primero escogieron a Jairo, por ser más grande, y dejaron a Ñoño al gol. Cuando se marcó el primer tanto, el Ñoño entró para el equipo en el que yo estaba. Y no fue sino tocar la bola para que todo el mundo se quedara boquiabierto. Sus entecas piernas y sus pies calzados, apenas con 2 alpargatas desgastadas, tenían la magia inaudita de los cracks. Hacía ver fácil lo que producía. Esquivaba a los contrarios con agilidad de gato. Dominaba el balón como si lo tuviera pegado al pie y chutaba con una fuerza soberbia que no se correspondía con la fisionomía de sus escuálidas extremidades. Anotó 3 goles y lo vi sonreír por primera vez ese día. El niño acosado por la pobreza y el desprecio general, habitante de la cochambre y el lodo, había encontrado algo en lo que sobresalía, algo que lo hacía resaltar entre los que antes lo miraban por encima del hombro. El fútbol cimbreó su destino. Desde ese día siempre fue el primero en ser escogido, o él era quien escogía en los picados. Hasta los pillos lo admiraban por su dominio con la pelota, al punto que el patrón del barrio le regaló un par de guayos de micro que él usaba hasta para ir a misa, y no volvió a sentirse excluido. Antes, su bien ganada fama de calidoso arropó a sus hermanos y a toda su familia, quienes, una vez alejados del recuerdo de Colombia, pasaron a ser unos más del barrio, pero tenían en Ñoño a un portento y con eso bastaba para que fueran alguienes. La Pioja ya no solo era una señora fumadora y fastidiosa, sino la mamá del Ñoño, y su papá igual, y sus hermanos los familiares del crack.
Jairo y el Pillo fueron tenidos en cuenta en sus respectivos grupos de amigos. El primero fue uno de los sanos y mantuvo esa condición hasta que fue adulto y su vida cambió de golpe cuando se enfrentó a una condena larga y, según él, injusta, después de matar a un tipo que quiso violarlo en un club de striptease en donde trabajaba de desnudista. Y el Pillo creció para hacer honor a su apodo y murió en su ley, siendo el hombre de confianza de un cacique en la cárcel de Bellavista, a donde fue a parar después de ser detenido en el robo de un carro de valores en el centro. Pero esas son otras historias que no caben aquí más que de soslayo. Pues ninguno de los dos se interesó en el fútbol, al menos no de la manera en la que lo hizo Ñoño. Para Jairo fue un pasatiempo y lo practicó como todos hasta que, al igual que el resto, nos dimos cuenta que por más entusiasmo que pusiéramos en su práctica, no íbamos a alcanzar nunca un nivel destacado y fuimos abandonándolo. Y el Pillo jugaba a veces y tenía alguna destreza, pero le pudo más la esquina y el ajetreo que la pelota. En cambio, el Ñoño era distinto. No veía en el fútbol una aspiración, sino un deleite, y tal vez por eso llegó a donde nadie más en el barrio pudo. Un día pasó por nuestra comuna un entrenador de la Liga Antioqueña buscando jugadores para conformar un equipo. La convocatoria fue abierta para todos los muchachos que no pasaran de los 16 años. El tipo se llamaba Gustavo o algo así y le decían Profe Faceta. A la cancha grande del IDEMA fuimos todos los que teníamos la edad y algunos que la sobrepasaban, esperanzados en que, demostrando el talento suficiente, la edad sería negociable. Si no para ese equipo, para otros mayores. El Ñoño, Jaime, Omítar, Gambetta, Castro y Julián y yo acudimos a la cita con los tenis menos gastados y la ropita deportiva mejor tenida. Había más de 200 muchachos de todos los barrios aledaños, ilusionados como nosotros por encontrar en el fútbol la solución a todos los problemas de la vida. Llevábamos la mirada ansiosa y la energía desbordante. Se sabía que de esa citación podía depender el futuro. Los elegidos entrarían a las divisiones menores de un club profesional, como supimos en cuanto llegamos y vimos que los petos verdes que le iban prestando a los que jugaban por turnos de 11 llevaban la insignia del club que había despertado la simpatía de todos por haber quedado campeón. Lo que nos incrementó los nervios hasta el punto que algunos decidieron abandonar la cancha antes de ser llamados. El único que no denotaba nada extraño era Ñoño, que mientras hacía la fila iba haciendo 21 con una bolita de trapo llena de arroz que mantenía siempre consigo. A todos los del combo nos tocó en el mismo onceno. La disputa era contra otros iguales de nerviosos que nosotros en partidos de 15 minutos, que parecían la eternidad, y después de los cuales el entrenador y su asistente anotaban en una lista a los que dejarían, y con quienes luego conformaban nuevos encuentros de los que saldrían los 23 convocados definitivos. Para nosotros la cancha grande fue pasar de las vaquillas flacas a un toro de lidia. Para el Ñoño fue cambiar el tamaño de la bola con la que parecía tener un pacto. En el encuentro marcó 2 goles y fue de lejos el mejor de todos los que se presentaron. Impresionó tanto al profe Faceta que no tuvo que jugar más partidos. Quedó seleccionado inmediatamente. Y nosotros, que no alcanzamos a estar ni siquiera preseleccionados, en medio del desengaño generalizado, nos alegramos por el Ñoño, quien no solo se merecía por su talento, sino que además era el único que no había intentado impresionar a los reclutadores excediéndose en la fuerza de los ataques ni adornando sus jugadas. Para él fue un partido similar a los que jugábamos a diario en la cuadra, y como tal tomó la noticia de su elección, pues parecía más preocupado por la suerte adversa de nosotros que por la propia de él. Y al llegar de nuevo a la cuadra nos dijo que la verdad era que él no quería ir a ningún equipo, si iba a estar solo, que así no tenía gracia. Cuando todos reviramos y le dijimos que tenía que aceptar como fuera, él se sinceró y dijo que solo le daba pereza ir a entrenar a otro sitio alejado y conseguir nuevos amigos, sino que además no tenía con qué, que de dónde iba a sacar los pasajes para ir bien lejos y que además a él lo único que le interesaba era jugar y lo mismo daba en la cuadra o en un estadio.
el consenso fue general cuando a Gambetta se le ocurrió que entre todos íbamos a subsidiar los pasajes de ñoño, sacando de la esmirriada mesada que nos daban en nuestras casas, y los días que no alcanzáramos a juntar con eso, recogeríamos envases de gaseosa en el colegio por los que retornaban 50 pesos de depósito y que los alumnos por lo regular dejaban tirados debido a lo escaso del monto, pero que en tiempos flacos, como era siempre los nuestros, servían para ir juntando lo de la gaseosa del que no tenía mesada. A partir de ese día irían directamente a las arcas con que solventaríamos los pasajes de nuestro amigo. El ñoño seguía reacio a aceptar la ayuda, pero fue tal la decisión del combo que no le quedó más remedio que acceder. En parte porque se sentía en deuda al ver el denuedo con que asumimos su logro, y en parte porque el fútbol le encantaba. Y aunque no lo había dicho, sabía que en ese equipo podría jugar más y mejor que en nuestro vecindario. Y nosotros asumimos ese compromiso porque nos veíamos representados por el ñoño. Él iba a hacer lo que nosotros no podíamos. Y así, de alguna manera, su triunfo era el nuestro y su venturoso futuro el de todos. A partir de ese día, el ñoño se ausentó de nuestros cotejos, los mismos que fueron disminuyendo con el pasar de los días por carecer del picante y la energía que él le ponía, y porque nuestro nivel pronto decayó aún más después de la derrota del día de la convocatoria, que se nos quedó pegada al alma como una lapa que poco a poco iba chupando el entusiasmo que sentíamos por el deporte, hasta que se hizo cuerpo entero de desidia y nadie volvió a jugar. Eso sí, seguíamos siendo hinchas fieles del verde de la montaña, y más ahora que el ñoño estaba en sus inferiores, y sabíamos que era cuestión de tiempo para que llegara a la profesional. Ahora no solo era el equipo de la ciudad, sino y sobre todo del barrio y de la cuadra, porque un pedazo de Aranjuez estaba incrustado en él, y en poco tiempo nos traería la gloria y el reconocimiento al barrio y a sus amigos. El ñoño no fue sino empezar a entrenar para descollar entre sus semejantes. Sus gambetas fueron la delicia del equipo y sus golpes la pesadilla de los contrarios. Con cada entrenamiento ganaba confianza y jerarquía al depurar sus jugadas y pulir sus movimientos. Sus fintas dejaban regados oponentes como si fueran piezas de armotodo sacadas de la caja, y sus tiros gozaban de precisión geométrica. También tenía cabeza para elegir las jugadas más expeditas y soportar presiones y reveses. Esto, aunado a una sangre fría, exótica en jugadores de su edad, características que lo hicieron excepcional y allanaron el camino de sombras que trae consigo el ascenso para conducirlo a una brillante carrera que desembocaría sin duda alguna en el advenimiento al fútbol profesional, cosa que consiguió al ser alineado como suplente en un partido amistoso del primer equipo con apenas 16 años. Solo jugó los últimos 15 minutos, pero para nosotros, que estábamos en la tribuna, fue lo más grande que vimos nunca. En ese corto lapso logró hacer un pase-gol y deleitar a la gente con un par de amagues y una gambeta que dejó al estadio con ganas de más, con lo que logró que su nombre se quedara en la mente de los aficionados. Por eso salimos del partido dando por sentado que el debut del ñoño en el fútbol profesional era un hecho. Solo era cuestión de esperar que el rentado empezara para que pudiéramos verlo cada 8 días vistiendo la casaca de nuestros amores y llenándonos de orgullo con sus jugadas desorbitantes. Pero para algunos la vida solo sabe morder. Cuando lamer y lo que parece algodón de azúcar termina sabiendo a moneda, porque lo que nadie sabía o habíamos querido olvidar, que es la forma en que la desdicha disfraza su ponzoña y la reviste de olvido, era que el ñoño, además de ser un futbolista inverosímil, era un piojo, y como tal, una ancestral suerte adversa teñía su destino. Había sido él, y no su madre, quien en los últimos días de encierro de su tío Colombia había encontrado la caleta de baretos que tenía en su cuarto bajo la estera en la que dormía, y había escamoteado 2 de los 3 que halló, dejando solo uno con el que se sembró la simiente de la mure que desencadenó a la postre la muerte de su tío.
El ñoño, que había sustraído los baretos con la intención de tener algo que mostrar a los demás muchachos, algo a lo que ellos no tuvieran acceso, y con estos poderes granjear el favor de quienes siempre lo despreciaban, es decir, nosotros, más con ánimo de consumirlos, al menos no solo, pero apenas llegó a su casa después del sepelio y observó los 2 tubitos hurtados, sintió una rabia feroz contra ellos y se fue hasta el solar con el firme propósito de destruirlos. Pero cuando iba a iniciar la tarea, cayó en la cuenta de que si su madre o algún familiar lo veía, sería su condena y todo el mundo pensaría como él, que él era el culpable de la muerte de Colombia. Por lo tanto, decidió deshacerse de ellos en la guarida en la que su tío se había encerrado y que desde su muerte permanecía abierta. Al entrar vio la candela que el muerto utilizaba y sin saber muy bien por qué, encendió el primero y lo aspiró. Había visto a Colombia de los pillos de la cuadra fumar e imitó sus ademanes, consiguiendo un ahogo atroz después de la primera fumada que se tradujo en una tos insostenible que lo puso al borde del vómito. Una vez repuesto lo intentó de nuevo y esta vez la tos fue menor. Y así continuó con esporádicos espasmos y carraspeos que fue dominando con cada nueva pitada. Se fumó el bareto de un tirón y sintió por primera vez en su vida algo parecido a una liberación. A medida que el humo entraba en su organismo, sus problemas desaparecían. Y ya no era el ñoño piojo, pobre y asustado, sino una versión mejor de él, más alegre, positiva y entusiasta. Se quedó encerrado disfrutando de la exacerbación de sí mismo. Contento de sentirse bien y percibiéndose mejorado, se durmió. Y al despertar olvidó por completo la primera intención de dañar los baretos. Guardó en la guarida de su tío el que le quedó y salió en busca de comida porque lo estaba partiendo el hambre. Desde ese momento, cada día que podía, se encerraba en la cueva a fumar marihuana y a disfrutar de una vida que bajo su influjo le parecía posible. De manera que cuando empezó a jugar fútbol, ya era un consumidor sostenido. Y si bien sus atributos no tenían nada que ver con su vicio, sí su calma a la hora de enfrentar pasiones y apremios. Además que la marihuana había transformado sus días iguales e inútiles, días de nada seguidas de nadas, en días de delicias, de ilusiones, donde las bondades se repetían sin cesar y entre ellas la más amena era el fútbol. Con este había encontrado amigos y aceptación, las dos cosas que más había necesitado desde siempre, y esto, sumado al sosiego que le brindaban los pitazos obstinados a los baretos, hacía de él lo que había soñado ser. Sin embargo, por más que nos esforzamos en ocultar nuestras miserias, la vida se da mañas para ponernos frente a frente con ellas y develarlas. Eso le ocurrió al ñoño el día de su debut en el fútbol profesional. Nunca antes había disputado un partido sin estar trabado, aunque nadie lo supiera, y siempre se las había arreglado para camuflar su vicio. Antes de irse a entrenar, se trababa en su casa y luego con un baño y el trayecto lograba disimular la traba y actuar de maravilla en el campo de juego. Y los días de exámenes médicos no consumía, pero cuando esto pasaba sentía que su destreza disminuía y que lo atacaba súbitamente el cansancio, solo que como esos días eran los menos, sus compañeros y entrenadores lo veían como un mal día cualquiera común en todos los deportistas. Sus problemas reales comenzaron cuando fue seleccionado para la selección Antioquia Sub-17 y tuvo que concentrarse durante un mes largo en otra ciudad. Previendo lo que se le avecinaba, se hizo una cantidad suficiente de marihuana que pudo ocultar envolviéndola en papel aluminio y creando una plantilla falsa en sus guayos. En el aeropuerto se encomendó a todos los santos, los ángeles y sus muertos, para que con su ayuda no fuera detectado. Y lo consiguió, gracias a que la marihuana es una droga suave, casi infantil, comparada con las drogas duras que son en las que entrenan a los perros y de las que los guardianes están más pendientes. Además, como era un grupo de muchachos apenas saliendo de la adolescencia y guiado por la vieja gloria del balompié colombiano, las autoridades fueron laxas en las requisas. Y ya en el torneo cada día
se las compuso para ausentarse antes de los encuentros y encalentarse en un baño apartado del hotel o del estadio, en donde de afán y azorado le daba 3 o 4 pitazos a una matancera, que es como le dicen en el barrio a una pipa pequeña y práctica de bambú que casi no deja salir el humo y que mantenía entre los calzoncillos. Después salía al campo a deleitar a los espectadores con sus golpes y sus jugadas magistrales. Para sus técnicos y condiscípulos fue un torneo glorioso, pues quedaron campeones. Pero para el ñoño fue una prueba casi insuperable, pese a que fue elegido el mejor jugador del torneo. Esos días los recordará por siempre como los más tensos de su vida, y cuando más cerca estuvo de mandar todo al carajo, porque estaba constantemente sometido a una brutal dicotomía. Por un lado, ansiaba con ardor trabarse, lográndolo apenas a medias y de afán. Por otro lado, cargaba con la responsabilidad de echarse el equipo al hombro, y para conseguirlo necesitaba la calma que solo le brindaba la marihuana. De manera que entre una cosa y la otra, y las esporádicas escapadas para fumar, se le notaba desacertado e irascible, hasta el momento en que sonaba el pitazo inicial y su magia aparecía. Al final, todos supieron perdonarle los días de acritud y mala leche, atribuyendo su comportamiento a la presión del torneo. Al retornar al barrio se sintió de nuevo él. Se encerraba en su cueva a fumar cuando todos dormían y no salía hasta el otro día. Y como con ese torneo llegaron los primeros pesos a su casa devenidos del fútbol, pusieron luz eléctrica y mercaron por primera vez en la vida y todos fueron felices. Menos el ñoño, que intuía que con esos logros vendrían unas responsabilidades mayores que no sabía si podría sortear sin marihuana, porque algo le había quedado claro con ese viaje: el vicio y el fútbol eran incompatibles. De manera que, haciendo acopio de todas sus fuerzas y después de haberse metido una traba de toda la noche en la cueva, tomó la resolución de abandonar la marihuana para siempre y dedicarse únicamente a entrenar con saña y con juicio. Los primeros días cumplió su promesa a medias, pues aunque logró mantenerse sobrio en el día y durante los entrenamientos, al llegar la noche le era imposible conciliar el sueño y se la pasaba dando vueltas en el colchón, con el frío sepulcral que en cuanto se cobijaba permutaba en un calor de infierno, hasta que, hastiado de pelear con el insomnio, apenas escuchaba a los gallos de su casa cantar la aurora, abandonaba su lecho y se iba a trotar a ver si el cansancio extremo lo vencía y le traía el sosiego del sueño. Pero en vez de eso, lo agotaba en exceso y no le permitía desarrollarse a plenitud en los entrenos. Hasta que al tercer día, agobiado por el cansancio y torvo de no dormir, se fue a su cueva y se fumó medio bareto que le trajo al fin la paz y el descanso necesario. A partir de ahí, tomó a la vareta como una tregua entre su disciplina diurna y su tormento nocturno, y solo se fumaba medio bareto antes de acostarse. Si bien su genio se trastocó y se mostraba cada vez más hosco e intolerante, su calidad en la cancha no disminuyó un ápice. Antes bien, parecía que su carácter impetuoso y cerrero le hacía bien a su juego. Por eso fue tenido en cuenta para la plantilla profesional del siguiente año y llevado en la nómina del amistoso al que todos asistimos y en el que con tan solo unos minutos dejó a todo el mundo boquiabierto. Para nosotros fue la dicha, el culmen de un sueño colectivo que se hacía realidad en la persona del ñoño y que de alguna manera nos tocaba a todos con su gloria. Insisto, su consagración era la del barrio y en especial la de todo el combo que estuvimos con él en su ascenso. Algunos hiperbólicos vaticinaban incluso su convocatoria a la tricolor nacional para las próximas eliminatorias. Al terminar el partido, lo esperamos a la salida y entre vítores y abrazos le transmitimos lo mucho de orgullo que nos insuflaba su carrera y el cariño que todos sentíamos por él y por lo que estaba consiguiendo. Él apenas nos miró como pidiendo perdón y siguió camino a su casa. Lo que muchos interpretaron como un gesto de soberbia o tal vez el inicio de la separación de una amistad que algunos esperaban que se quebrara al final cuando el ñoño fuera una superestrella y nosotros los mismos esquineros de siempre.
Sin embargo, yo vi en su mirada lo mismo que había visto años atrás, cuando se quedaban agazapados él y sus hermanos en la acera de su casa viéndonos jugar a nosotros en la cuadra sin poder participar por ser uno de los piojos y por lo tanto un paria dentro del entorno. Algo había en ese gesto que lo devolvía a los tiempos en que parecía rogar misericordia por existir con su mirada lánguida. La vida siguió sin motivo y sin sentido hasta que nos enteramos por la radio que el Ñoño iba a debutar en primera con el Atlético Nacional. Cuando fui a la esquina ya todos sabían la noticia y Jairo, el hermano mayor de los Piojos, nos había llevado las boletas de cortesía para el partido que el Ñoño nos había enviado porque estaba concentrado en el Hotel Amarú del centro con el resto del equipo. Pero como todo lo importante en la vida, nuestra ilusión se quedó en proyecto. Y el júbilo que todos teníamos adentro guardado para el debut murió apenas engendrado, porque el día del partido el Ñoño no salió a la cancha. No lo vimos calentar con sus compañeros ni en la banca. Nuestras caras de asombro se inquirían unas a otras. Jairo trató de bajar a los camerinos y no lo dejaron pasar los de seguridad. Se devolvió con la sorpresa vestida encima y nos transmitió la ansiedad que cargaba. Ya estando ahí vimos el partido sin interés y anhelosos por saber qué había pasado. Y al final, nuestro equipo perdió 2-1 en un partido soso y desangelado, como todos los de inicio de temporada. Con el pitazo final arrancamos todos a esperar a la salida del equipo. En tanto, Jairo volvió a preguntar a todo el que veía por su hermano y el resto de amigos nos comíamos las uñas y caminábamos pasos repetidos mirando el suelo. Finalmente los jugadores salieron en vestido de calle y uno a uno se fueron montando al bus del equipo en medio de los gritos de los hinchas. Nosotros registramos atentamente con la mirada repasando a cada uno de los jugadores y no vimos al Ñoño. Cuando el bus arrancó, nosotros sin saber qué hacer decidimos devolvernos al barrio, fuera lo que fuera. En la casa nos enteraríamos. El regreso fue incómodo, largo y teñido de sospecha. Cada uno cavilaba en su mente en silencio lo que podría haber pasado. Finalmente nos bajamos del bus y al encarar la cuadra vimos al Ñoño en pantaloneta y chanclas sentado solo en la esquina, fumándose sin recato un bareto del tamaño de una mano y con la vista perdida en el espacio. Y al acercarnos con gestos de estupefacción en las caras y preguntas atragantadas, el Ñoño nos miró desde muy lejos y muy adentro a pesar de que lo teníamos enfrente y dándole una calada honda como la fosa en que estaba su mirada a su bareto, nos dijo soltando el humo: la cagué, muchachos. Todos nos sentamos a su alrededor y ensolvados en la densa humareda escuchamos su historia. Empezó contándonos cómo había cogido el vicio a la muerte de su tío y cómo lo había podido controlar un poco y había esquivado los controles hasta su decisión fallida de abandonarlo, y que todo iba con relativa calma y bien en la concentración, pero a medida que se acercaba la fecha del partido se iba sintiendo más y más ansioso, al punto de que no pudo comer ni dormir el día anterior. Y como a pesar de que los médicos lo revisaron y le mandaron drogas y que estuvo en el jacuzzi toda la mañana para relajarse siguiendo el consejo del preparador físico, él sabía que solo había una forma de desenredar el ovillo de nervios que tenía en la cabeza y por eso, sin poder aguantar más, recurrió, después del almuerzo que no pudo probar, al utilero de quien sabía por chismes del vestuario que conseguía lo que los jugadores desearan: comidas especiales, mujeres de ocasión, talismanes exclusivos y drogas legales e ilegales. Le encargó un bareto con carácter urgente y el hombrecillo, al que todo el mundo conocía como la rata, le dijo que traía encima uno y se lo podía ceder, pero que no le recomendaba que lo usara y menos en el hotel. El Ñoño desoyó el consejo con el apremio del adicto que necesita una dosis para volver a sentirse el mismo. Se fue a una terraza apartada y prendió su perdición. No le había dado más de 3 plones cuando la algarabía del olor alertó a uno de los preparadores físicos que pasaba por ahí.
Haciendo un ritual de silencio y concentración previo a los partidos, bastó con que siguiera el rastro del tufo para dar con el fumador. De inmediato fue notificado al entrenador y éste decidió retirar al ñoño de la concentración y del equipo hasta que tuviera una reunión después del juego en donde decidir qué hacer con él. Al terminar de contarnos se hizo un silencio oscuro, turbio y malo, como debe ser la muerte. Todos apenas nos escuchábamos respirar. Nadie quería hablar, menos mirar al ñoño, de quien apenas se percibía el perfil alumbrado con la intermitencia de sus fumadas. Después de unos segundos que se hicieron largos y molestos, como tragar cucarachas de arena, Jairo, su hermano, se levantó y dijo fingiendo un ánimo que ni él mismo se creía: bueno, pero no todo está perdido. En esa reunión seguro te sancionan, pero vuelven y te llaman. Todos intentamos hacer eco del empuje de Jairo y elaboramos frases destempladas que reafirmaban el ímpetu y el optimismo del hermano, pero en el fondo sabíamos que era el fin. El ñoño apenas pudo apagar la pata del bareto y con una sonrisa melancólica en la que se concentraba el desengaño de siglos y siglos de sangre frustradas, de ilusiones que terminaban en fracasos irremediablemente, de heredades de ruinas y fiascos, dijo por lo bajo: ¿saben qué, muchachos? De todas maneras, el fútbol no era para mí. Tampoco es que sea tan bueno. Y ninguno tuvo el ánimo de seguir fingiendo esperanzas y exultaciones. Y de nuevo reinó un silencio lóbrego que nos cobijó a todos. El tiempo de la desdicha que corre a paso de babosa se estira luengo y asfixiaba en la espera. Hasta que uno por uno se fueron parando y pretextando alguna urgencia que habían olvidado y se retiraron de la esquina. Al final solo quedamos el ñoño y yo, cuando su hermano, a punto de llorar, se fue a su casa. Antes de irme y después de un minuto denso de ahorcado por los pliegues de la voz como saliéndome en esquirlas, me dijo, aunque más parecía decírselo a sí mismo: al menos ya puedo fumar tranquilo. Yo no tenía nada que responderle distinto a un rispio ajá. A veces la voz del silencio grita más fuerte que las palabras, y el del nuestro, después de que dijo la frase paliativa, decía que me ahuyentara, que dejara al ñoño solo. Al despedirme me miró desahogado y se quedó consigo mismo. Echó una ausencia pensando cómo me contó algún tiempo después que su más grande ambición cuando empezó con el fútbol había sido ser aceptado y querido, y que ambas cosas las había conseguido a granel, pero siempre a cambio de algo, de ser bueno y obediente, y cuando había fallado en esto, había vuelto a ser despreciado y aborrecido, porque en el fondo no lo querían a él, sino a su juego, y porque nadie iba a quererlo ni a aceptarlo si él mismo no lo hacía, y eso lo había conseguido desde antes con la marihuana, desde que se había fumado el primer bareto y le había gustado la versión de sí mismo que no dependía de nadie más que de él. A la larga, la marihuana había sido una excusa solo, un puente para transitar el paso obligatorio hacia él mismo, pero sin la cual no conseguía llegarse. Se sonrió con la sonrisa triste del que se sabe preso y acepta su condena. Se levantó de la acera y se fue a su casa, y desde ese día se desentendió por completo del fútbol. Hoy sus entecas piernas extintas de magia, huérfanas del balón, olvidadas de sus gambetas singulares y preciosas, están condenadas para siempre al procaz y simplón oficio de caminar. Y eso lo hacen de un lado a otro, buscando un rincón alejado para trabarse y resistirse el ñoño en las grandes noches en vela, como celador de la urbanización donde lo consume su humilde oficio. Muy bien. Aquí hemos llegado al final de este 8º capítulo, el fútbol. Capítulo muy bonito. Gracias por su compañía, gracias por escucharme, gracias por darle me gusta y compartir este video. Nos escucharemos pronto.